Hoy en Adoración Backstage quiero traer la segunda parte de esta serie que hemos titulado Ansiosos y Deprimidos, en el que hemos estado hablando de cómo la ansiedad y muchas veces aún depresiones pueden estar relacionadas a la continua ingesta, el continuo consumo de información y noticias que no podemos manejar. Si no has visto esa primera parte, yo te invito a que vayas a mi canal de YouTube porque hablamos de algo interesante relacionado con el estómago y el fruto prohibido de Edén. En esta segunda parte quisiera hablar de cómo nuestra percepción de la realidad puede producirnos ansiedad también. Y para esto quiero referirme a un hombre del cual todo cristiano que se ha criado en el Evangelio ha de haber escuchado, y es Elías. El gran profeta Elías, al que muchos quisieran parecerse, y de hecho se hacen muchísimas conferencias y hasta retiros con los Elías de este tiempo, ese gran profeta que hizo descender fuego del cielo, y que inclusive se apareció juntamente con Jesús en el monte de la transfiguración. Con Jesús y Moisés estuvo por allí. Vaya figura bíblica, definitivamente no era cualquier persona. Sin embargo, miren lo que dice la Biblia también de él. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto está en Santiago. Sabiendo cómo los judíos admiraban a Elías, estoy segura de que esta palabra de Santiago debió sonar sumamente fuerte, como que Elías también estaba sujeto a pasiones. ¿Qué estás diciendo, Santiago? Sin embargo, debería traernos consuelo, porque lo que aquí se nos está diciendo es que aún aquellos de la Biblia que nosotros podemos admirar e hicieron grandes cosas, aun cuando la Biblia los llama héroes de la fe, también atravesaron por situaciones como las nuestras, incluyendo ansiedad y depresión. Así que si tú eres cristiano y has atravesado por tiempos de fuerte ansiedad y hasta depresión, yo quiero decirte que aún gente de la Biblia, por eso yo quiero recordarte lo que decía Santiago, también era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras, ¿ok? Así que esta palabra también debe traernos consuelo. Si en algún momento alguien te ha dicho, bueno, si eres cristiano no puedes sentir ansiedad, no te puede dar depresión, bueno, eso no es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Bíblicamente también hubo grandes hombres del Señor, gente fiel a Dios que atravesó por estas situaciones. Ahora, también estas cosas están en la Biblia para que nosotros, además de tener consuelo, tengamos sabiduría y podamos adquirir herramientas en el Espíritu Santo, ¿verdad? Estos principios espirituales que nos ayuden a vencer también sobre estas cosas. Elías, este hombre de Dios, llegó al punto de querer hasta dejar su vida de querer dejar de existir. Y se fue al desierto con ese objetivo, dice la Escritura. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, miren esto, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y, ¿verdad? No sabemos si realmente él se estaba refiriendo a sus padres de sangre o se estaba refiriendo a los que vinieron antes que él, a los profetas que vinieron antes que él. Pero definitivamente todos podemos identificarnos con ese sentimiento de no llenar las expectativas de los demás, o de quizás traer vergüenza a nuestra familia, o decir, no soy yo mejor, ¿verdad?, que mis padres. Esa es una presión real y el mismo Elías la pudo sentir. Así que el primer factor que quiero destacar que podría contribuir también a nuestra ansiedad era ese, ¿verdad? La expectativa de llenar las expectativas de los demás. Lo hice así intencionalmente. La expectativa de llenar las expectativas de los demás. Contrario al resultado, por ejemplo, que tuvo Moisés y aún el mismo David, a quienes el pueblo respaldaron, el pueblo respaldó en gran manera, Elías estaba solo. Por eso yo digo, no necesariamente se estaba refiriendo a sus padres de sangre, probablemente a los que vinieron antes, como Moisés, como David, como Abraham. Él se estaba quizás comparando con todos ellos y decía, yo no lleno las expectativas como ellos, ¿verdad? Los otros fueron amados y respetados por su pueblo, pero él no. ¿Sabes qué? No sabemos lo que estaba pasando por la mente de Elías, pero sí hubo una comparativa, sí se estaba comparando. Señor, yo no soy mejor que David. David fue perseguido y todo, pero tuvo gente leal que lo seguía y yo estoy solo.
Moisés fue un hombre al que el pueblo lo amó y lo quiso y lo siguieron, y yo estoy solo, ¿verdad? No soy yo mejor que mis padres. Por otro lado, fíjense que a Moisés le guiaba una columna de fuego y Elías hizo descender fuego. Pero aún haciendo estas señales, el pueblo no quiso creer en él. Y él quizás pensaba que el resultado de esta hazaña sería que el pueblo iba a creer en su llamado y lo iban a seguir, pero pasó todo lo contrario. Entonces, amados hermanos, no es fácil. Cuando tú haces algo llamado por el Señor y se cumple y hay evidencia, ¿verdad?, de que el Señor está contigo, pero aún así, aún los de tu casa deciden no creer, no es fácil vivir de esta manera y enfrentar estas cosas. Entonces, esta expectativa quizás de llenar las expectativas, aún sociales, puede llevarnos a grandes frustraciones y ansiedades. Y esto de las redes sociales, y lo repito, lo estuvimos hablando la semana pasada, pero lo repito, cuando tú quieres llenar las expectativas sociales y buscar la aprobación de la gente, eso te lleva a grandes ansiedades y grandes y profundas depresiones. ¿Cuál podría ser esa expectativa que tú no logras llenar en otros y que ahora te tiene así, ¿verdad? Atrapado o atrapada en la ansiedad. Quizás hasta puede ser una expectativa que te has propuesto en el Señor, una buena expectativa, que quieres genuinamente agradar al Señor, pero no lo logras en tu fuerza, ¿verdad? ¿Sabes? Eso puede suceder. Puede suceder que también nos propongamos buenas expectativas que queremos cumplir en Cristo y no lo logremos, y eso nos pueda frustrar y nos pueda entristecer profundamente. Ahora, también puede suceder lo contrario, que estemos tristes y deprimidos porque sentimos que Dios no cumple con nuestras expectativas. Una cosa es frustrarte y deprimirte porque tú no cumples con las expectativas de los demás, pero también está lo contrario, que tú sientes que Dios no cumple con tus expectativas. Mira lo que dice la palabra. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Este reclamo de Elías es muy revelador. Aunque por un lado decía que no era mejor que sus padres, ¿te das cuenta? Por otro lado, afirmaba que nadie era como él, ni tenía el celo de Dios como él. Los demás se han vuelto contra ti, pero solo yo he quedado de entre ellos. ¿Te das cuenta? En el fondo, Elías estaba esperando que Dios eliminara a toda esa gente, que Dios mostrara su favor hacia él, eliminando a todos los desobedientes. Y como Dios no lo hizo así, Elías se enoja con Dios. Miren cómo nosotros podemos ser amados. Santiago dice que Él es como nosotros y nosotros como Él. Y por eso necesitamos mirarnos en su espejo. Por un lado, decía, no soy yo mejor que mis padres, pero por otro lado decía, nadie es como yo. ¿No te has encontrado, verdad, en esa ironía, en esa contradicción de que por un lado, aunque dices, no, te victimizas, no, es que yo no soy mejor, pero fíjate que yo soy, Sacho, yo he hecho esto bien y no entiendo, ¿verdad? Pero está bien. O sea, podemos ser así. A Elías le sucedió también. Lo que me lleva al tercer punto, nos podemos deprimir al traducir las dificultades como una injusticia de parte de Dios. Esto también le estaba sucediendo a Elías. O sea, yo soy el que ha sido justo y ahora sufro la injusticia de tu parte. Ahora es a mí a quien me están persiguiendo. Solo yo he quedado con celo de ti y ahora me buscan a mí para quitarme la vida. O sea, qué injusto eres, Dios, ¿verdad? Fíjate que aunque quien amenazó a Elías fue Jezabel, con quien él estaba enojado en el fondo era con Dios. Yo quiero que por favor meditemos en esto. Aunque quien amenazó a Elías fue Jezabel, con quien Elías estaba enojado en el fondo era con Dios. Él estaba tomando la amenaza de Jezabel como una injusticia de parte de Dios. Él sentía que Dios era injusto al haberlo hecho pasar por esto, mientras los demás estaban vivitos y coleando, como decimos en Puerto Rico. Este reproche de Elías, en el que él decía que él era el único que quedaba con el celo de Dios permaneciendo fiel, nos deja saber que su indignación realmente era con Dios.
¿Cuál es la razón por la que muchos hoy no quieren creer en Dios? Es la misma razón. Porque si Dios en verdad fuese justo y bueno, no permitiría que esto nos sucediera, que esto me sucediera. Si Dios fuese bueno y justo, no permitiría tanta maldad, no permitiría que yo sufriera por esta situación. Si Dios fuese bueno y justo, no existiría pobreza en el mundo. O sea, es la misma razón. Mira, tan bueno que yo soy y mira lo que está pasando. Entonces estoy pasando por esto porque Dios es injusto. No lo decimos literalmente, pero es lo que está en el fondo. Este era exactamente el sentimiento de Elías. Si tú fueses justo, no permitirías que esto me estuviese sucediendo. Y en cierta manera, Elías estaba responsabilizando a Dios por lo malo que estaba pasando. Y díganme ustedes si no podemos identificarnos con eso. Yo creo que esa es una de las luchas más fuertes que nosotros podemos enfrentar en nuestra fe y de hecho es una de las mentiras más grandes que hemos creído. Es creer que todo lo malo que vivimos o sufrimos viene de Dios. Y yo creo que es importante entender que aunque Dios sí permite muchas cosas que al fin obrarán para nuestro bien, el origen de la maldad no es Dios, amados. ¿Sabes? Wow, y yo digo, wow, cuando yo estudiaba esto, wow, ¿qué realidad es esta? La realidad es que cuando pasamos por cosas malas, lo más natural es pensar por qué Dios permitió, por qué Dios hizo, porque atribuimos la maldad a Dios y no nos damos cuenta de dos cosas. Una, que el origen de la maldad fue nuestra desobediencia y obviamente el enemigo que quiso tentarnos para desobedecer a Dios, ¿verdad? Tenemos que entender que la maldad vino como consecuencia de nuestro pecado y que también hay un maligno que opera en contra de la buena voluntad de Dios para los hombres. La buena voluntad de Dios es que el hombre sea salvo, amados hermanos. Lo que Dios quiere es que tú seas salvo, que tú seas salva. Y fue tanto así que entregó a su único hijo para hacer eso posible. Y lo vamos a ver porque Dios se lo tuvo también que mostrar a Elías. Por eso Dios envió a Jesús a morir en la cruz. Sin embargo, cuando algo malo no sucede, inmediatamente Dios es el villano. Quien amenazó a Elías no era Dios, era Jezabel, que representa a Satanás en esta historia. Y eso es algo que debemos entender. Hay fuerzas del mal operando contra el pueblo de Dios y no podemos cegarnos a esta verdad porque al hacerlo podemos caer en el error de atribuirle maldad e injusticia a Dios. Miren lo que dice la palabra. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. En Isaías también dice que Dios es quien riega la tierra y la hace germinar y Dios ha dado todo al hombre para sustentarlo, pero es el pecado del egoísmo y la avaricia la que nos empobrece, porque entonces Dios da todo para que todos estemos bien, pero nuestro egoísmo y nuestra avaricia hace que una persona acapare todo y deje a los demás empobrecidos. ¿No te has dado cuenta cómo hay países que son sumamente ricos en recursos naturales, que hay todo, esa tierra es mega fértil, pero como quiera la gente está pobre? ¿Por qué? Porque Dios es malo. No. Porque la avaricia del hombre lo ha llevado a acaparar todos los terrenos y a dejar al pueblo empobrecido, ¿ves? Entonces, es el pecado en el corazón del hombre que toma todo para sí, aunque esto signifique la muerte de otros. Esa es la realidad. Otro factor que considero importante en esta batalla de nuestra mente contra la ansiedad y la depresión es sentirnos únicos en nuestras virtudes y nuestras aflicciones. Y esto lo he comentado anteriormente. Pero uno de los errores que pudiéramos cometer es fomentar la idea de que somos únicos. Aunque ciertamente hay rasgos que nos hacen únicos, como el ADN, ¿verdad? Las huellas dactilares. Es una verdad bíblica que todos somos semejantes. Y todos somos semejantes en que pecamos, semejantes en que ninguno es perfecto y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Somos igualitos. Todos pecamos, todos mentimos, todos erramos. Entonces somos semejantes. Ahora, también somos semejantes en que hemos sido amados por el Señor. Aleluya, eso es maravilloso. Somos semejantes en que hemos pecado, pero somos semejantes en que Dios nos ha amado al punto que entregó al unigénito, al único santo, para recibir el castigo por nuestras iniquidades. Así que aquí lo más importante no es sentirnos únicos, es sabernos amados. Lo vuelvo a repetir. Aquí lo más importante no es sabernos únicos,
es sabernos amados. El separado de todos, que es Jesús, hizo que ahora por causa de él podamos tener paz y salvación. Eso es lo más importante. Elías, sin embargo, se sentía único en su celo, único en su justicia, único en su obediencia y único también en su sufrimiento. Y ese es el peligro, que cuando nos sentimos únicos, ya sea en lo bueno, tarde o temprano también nos llevará al orgullo de sentirnos únicos en aislamiento y en soledad. Ese es el problema. Si me siento único en el celo, si me siento único en la justicia, cuando venga el problema también me voy a sentir único en eso y por lo tanto voy a caer en una profunda tristeza, en una profunda soledad. Nadie más me puede entender porque yo soy único. A nadie más le pasa lo que a mí me está pasando. Es que solo yo, Señor. Es que solo a mí me pasan estas cosas. Es que el mundo conspira contra mí. Ese es el problema de sentirnos únicos. Que entonces nos sentimos únicos también en la aflicción. Y Dios no quiere eso. Dios a través del ejemplo de Elías nos hace entender que no es así. Miren lo que le dice a Elías. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Vieron? Yo sé que tú te sientes solo y el más experto en esto, pero no eres único, Elías. Hay otra gente que está atravesando lo mismo que tú, que está padeciendo lo mismo que tú. Hay otra gente que también desea agradarme. Hay otra gente que también quiere seguirme. Por eso algo que nos va a ayudar a trabajar con nuestras ansiedades y tristezas tiene que ver con congregarnos. Tiene que ver con congregarnos con otros hermanos en la fe. Sentirnos únicos es una trampa mortal del enemigo. Por eso él no desea que tú te unas a una comunidad de fe y no desea que te sujetes a nadie. Él usa la premisa de que eres único para hacerte desfallecer en el desierto. Y Dios no permite eso. Hoy Dios te dice, estás pasando por esto, únete a una comunidad de fe para que veas todas las personas a las que yo he levantado de ahí, que han atravesado lo mismo que tú y aún puede que hasta cosas peores que las tuyas. Yo no te quiero aislado, no te quiero aislada. Podrá sentirse único el dolor y el dolor es tuyo. Eso es una realidad, el dolor es tuyo. Pero también yo he obrado en otras personas para que tú hoy puedas tener consuelo y puedas tener paz. Y no tengo más tiempo para más, pero quiero invitarte a la tercera y última parte de la serie Ansiosos y Deprimidos, en donde vamos a hablar de otros factores que contribuyeron en este tiempo difícil de Elías y que quizás puedan servirnos a nosotros para salir de ahí también, ¿ok? Bueno, te espero